Bienvenidos al capítulo 21 de la serie Delirios Económicos. En esta ocasión vamos a hablar de Costa Rica. Costa Rica me da pie para soltar algo de veneno. El veneno que quiero soltar es que Costa Rica es el ejemplo de una sociedad que puede vivir perfectamente sin unas fuerzas armadas inútiles. Sin unas fuerzas armadas que se asocien con el gobierno o con los que tomen el poder en algún momento determinado para constituir una mafia internacional genocida y para acabar con las libertades públicas y para arruinar a un país a propósito. Eso hace que Costa Rica tenga unos indicadores socioeconómicos infinitas, entre otras cosas, no solamente la falda, el hecho de que no haya fuerzas armadas, pero eso influye. No tener que gastar dinero en unas fuerzas armadas que siempre están pidiendo plata, porque resulta que apareciera que a estos oficiales de las fuerzas armadas se les educa en las academias para la ambición desmedida. Al no tener entonces una gente que esté todo el tiempo pidiendo dinero, puede dedicar parte del mismo a otras necesidades. De hecho, Costa Rica tiene más de 100 años de democracia ininterrumpida, cosa que los enorgullece y cosa que deberíamos aplaudir, porque en América Latina eso no es corriente, eso no es normal. Sin embargo, Costa Rica ha sido noticia en los últimos días en vista pues de que ha anunciado la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Los países firman acuerdos con el Fondo Monetario Internacional para sostener el tipo de cambio, para mantener la estabilidad monetaria de la nación. Cuando un país, por ejemplo, sufre una disminución que se estima que es coyuntural es de un momentico, una disminución coyuntural de sus ingresos en divisas, puede recurrir al Fondo Monetario Internacional para que el Fondo Monetario Internacional le preste un dinero para que ellos entonces sustenten, le den base, aumenten sus reservas internacionales y eviten entonces una devaluación abrupta. Claro, eso no es dame plata, que chévere, ese dinero hay que pagarlo. Se pagan unas tasas mucho menores que si van al mercado financiero internacional o si emiten bonos, pero hay una condicionalidad. Y la condicionalidad no es ni más ni menos que hagas las cosas correctamente. Tampoco es que te están exigiendo que vendas a tu madre. No te exigen eso. Te exigen que hagas las cosas correctamente. Y por supuesto, eso crea muchos resquemores y molestias dentro de la sociedad. De hecho, estaba leyendo unas encuestas que decían que casi el 83% de la población costarricense anda pues cabreada porque el gobierno de Costa Rica pues está negociando con el Fondo Monetario Internacional. Entonces ellos están pensando que su estado de bienestar se va a ver comprometido, porque va a haber reformas, va a haber aumentos de impuestos, va a haber varias medidas que no les van a gustar a ellos y que probablemente tengan razón porque siempre van a recurrir al aumento de impuestos y no a la reducción del gasto. ¿Okay? Pero bueno, entremos en materia. En el caso de Costa Rica, en los últimos 6 años, desde 2014 al 2019, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, el PIB empezó a caer, en los últimos 4 años ha caído sostenidamente. La inflación, el segundo año de la serie, fue negativa, hubo una deflación, o sea, una disminución generalizada a nivel de precios. Ustedes dirán, ¡ay, qué bueno! Pero bajaron los precios. No, no es tan buena noticia. ¿Sí? Eso lo podemos tratar después en algún otro alivio económico. Luego subió y después volvió a bajar. Entonces tenemos un PIB declinante, una inflación declinante. Hay dos síntomas de que la economía está en recesión. Eso se puede decir oficialmente que Costa Rica está en recesión porque el desempleo también ha aumentado. De hecho, ha sido los valores en los años extremos de la serie, 2014-2019, reflejan que el desempleo ha aumentado de manera sostenida. O sea, ha ido año a año aumentando. Y particularmente ese aumento se ha hecho, digamos, más acentuado en los últimos 3, o sea, 2017, 2018, 2019. Durante todos los años de la serie, Costa Rica tuvo déficit fiscal, o sea, el Estado costarricense gasta más dinero de lo que le ingresa. Entonces, eso trae como consecuencia, por ejemplo, que haya un déficit en balanza de pagos, cosa que es cierta, ¿no? Hay una relación directa. Déficit en balanza de pagos, déficit fiscal, déficit en balanza de pagos. ¿Okay? Si aumenta el déficit fiscal, es razonable pensar que el déficit en balanza de pagos aumenta también. Sin embargo, si bien es cierto que durante todos los años de la serie Costa Rica hubo déficit fiscal, en el último año fue, digamos que, el segundo menor. O sea, cuando fue más alto el déficit fiscal, no fue más alto el déficit en balanza de pagos. Ahora, eso uno puede decir, bueno, si hay déficit fiscal y hay déficit en balanza de pagos, puedes también deducir de allí que hay una devaluación de la moneda. Tú resulta que entonces revisas los valores de colón por dólares, cantidad de colones por dólar, y durante ese año en particular, de 2018 a 2019, el tipo de cambio se revaluó. O sea, si hay déficit fiscal, es una reglita. Déficit fiscal, déficit de balanza de pagos, devaluación de la moneda. Aquí no se devalúa. Oh, sorpresa, porque hay mecanismos mediante los cuales se puede compensar el déficit de balanza de pagos.
en cuenta comercial. Y es a través del ingreso de capital. O sea, exportaron, la diferencia entre lo que exportaron e importaron es apreciable, es alta. Sin embargo, esa salida de dinero, que significa ese déficit, es compensada por un aumento de los ingresos por vía capital. O sea, mucha gente fue y metió dinero en Costa Rica. Ahora, excede al objetivo de este breve briefing, de este breve informe, las razones por las cuales esto ocurre, ¿no? Lo que sí sabemos entonces es que el déficit en balanza de pagos, en el caso de Costa Rica, no se está traduciendo en una depreciación de la moneda. Ahora llega el COVID. El COVID le da excusas a muchos partidos gobernantes, a muchos gobiernos, es una democracia por parte de un partido que lleva un señor de poder, le da excusas para introducir reformas, ¿no? Para tratar pues de compensar desequilibrios económicos. Pero resulta ser de que este problema de Costa Rica, del déficit fiscal recurrente y el déficit en balanza de pagos, no es nada nuevo. Porque resulta que eso es más viejo que caminar para adelante. O sea, desde el 2010, desde el 2000, 2003, 2004, ya Costa Rica tenía problemas fiscales serios por dos razones motivados por dos actores. Actor 1, ellos tienen una empresa llamada ICE, Instituto Costarricense de Electricidad. Aparte pues de que distribuye energía, también el ICE se ocupa de las telecomunicaciones y tiene un déficit financiero recurrente. O sea, es una empresa pública que pierde mucho dinero. Ellos se sienten muy orgullosos porque dicen que en todas partes de Costa Rica está electrificado, que si estuviese en manos de un particular eso no hubiera ocurrido. Tienen razón, es razonable. Pero resulta que esa agua ha traído estos lodos que el COVID le da entonces al gobierno del licenciado Carlos Alvarado la excusa perfecta para implementar reformas que son las que tienen molesto a la sociedad costarricense. Aparte del ICE, del Instituto Costarricense de Electricidad, también está el Seguro Social, del cual también se siente muy orgulloso porque hay una gran cobertura, el seguro del desempleo, jubilaciones, muy bien, algo no se está haciendo correctamente. Y bueno, el señor está recurriendo en cierta forma, cuando firma con el Fondo Monetario, no se está comprometiendo en modo alguno, según lo que he leído. De hecho, bueno, tal vez no lo diga expresamente, dada la oposición que existe dentro del país al acuerdo con el Fondo Monetario. Pero no hasta nuevo aviso no expresa taxativamente que vaya a haber un recorte importante en la seguridad social o vaya a haber un recorte importante en el Instituto Costarricense de Electricidad. Entonces, lo correcto en este caso sería que el gobierno costarricense tratara de disminuir el gasto por otras vías, tratara de sanear financieramente al ICE, tratara de enfocarse entonces por qué razón el Fondo de Jubilaciones de Costa Rica es deficitario, y de esa manera no lanza entonces el paquete de medidas que incluye un impuesto al débito bancario, del cual nos referimos ya en episodios anteriores. Esto va a ser noticia porque parece pues que los ministros de Carlos Alvarado están empeñados en esto, o sea, se han tomado esto como un objetivo y eso va a traer consecuencias. Veremos qué ocurre. Así que bueno, saludos cordiales. Gracias por su atención.